A lo largo de la historia, muchos inventores con ideas grandiosas han cambiado nuestras vidas hasta el día de hoy. Todos estos inventores tenían un sueño, lucharon por esto y muchos de ellos arriesgaron la vida. Este fue el caso de Franz Rachel, que tenía un sueño: volar como un pájaro. Franz Rachel nació en Austria en 1879. En el año 1898 se trasladó a París. Allí se convirtió en un sastre muy solicitado por la clase acomodada. En 1910, Franz obtuvo su ciudadanía en Francia y pasó a hacerse llamar François. Franz era un hombre hecho a sí mismo, no tenía estudios de corte y confección, era autodidacta y se le daba muy bien, ya que la clientela no le faltaba. Pero Franz tenía un sueño. Él envidiaba a los pájaros, quería ser como ellos, quería volar. Él también observaba los aviones. En ocasiones leía en las noticias cómo ocurrían accidentes aéreos en los que los pilotos no habían podido salvar sus vidas. Así que él quería inventar un artilugio que les permitiese a estos pilotos salvar sus vidas en caso de accidente y así aportar algo bueno a la sociedad. En aquella época los paracaídas ya estaban inventados, pero estaban diseñados para caer desde grandes alturas. Franz quería ir más allá, quería innovar y quería diseñar un paracaídas que funcionase a bajas altitudes. Para esto, Franz comenzó a dibujar, a diseñar, a confeccionar sus paracaídas con telas, con cuerdas. Lo que hacía era probar sus inventos utilizando muñecos o maniquíes y los tiraba desde la ventana de su casa. Estos muñecos caían una y otra vez rápidamente al suelo. Franz creía que sus diseños estaban muy bien, pero que lo que fallaba eran los muñecos, ya que los muñecos no podían abrir los brazos en la caída. Así que pensó que la mejor idea era, quizá, probar el paracaídas él mismo. Estaba convencido de que iba a funcionar. Pero Franz no iba a lanzarse sin más desde su ventana con su paracaídas para que nadie viese la proeza que iba a hacer, ¿no? Él quería ser noticia, quería triunfar. Estaba en París. ¿Qué podía hacer para que los periódicos se interesasen en él? Pues no se le ocurrió otra cosa que lanzarse desde la Torre Eiffel. Empezó a diseñar más bocetos. Sus diseños al principio pesaban 60 kilos, llegó a rebajarlos hasta los 9 kilos, que era algo más ligerito para lo que quería hacer. Hay que tener en cuenta que cuando desplegaba su paracaídas, este medía 32 metros de tela, así que no era ninguna tontería. Franz quería tirarse desde la Torre Eiffel, pero claro, él no podía subir a la Torre Eiffel y lanzarse sin más. Para ello tenía que pedir un permiso especial, ya que no iba a ser un loco que se lanzase desde cierta altura, sino quería que los periódicos estuviesen allí para cubrir la noticia. Así que, tras mucho papeleo, después de un año consiguió el permiso para hacer esto, pero a base de mentiras. Acudió a las autoridades y les dijo que quería probar su invento con un muñeco. En ningún momento dijo que era él el que se iba a lanzar desde la Torre Eiffel. Así que finalmente consiguió este permiso para lanzarse desde el primer piso de la Torre Eiffel con una altura de 57 metros. Llegó el 4 de febrero del año 1912. Franz, de 33 años, se presentó allí en la Torre Eiffel con dos amigos. Era una mañana fría y con mucho viento. Allí se agolpaban más de 100 personas para ver lo que iba a hacer Franz. Entre ellos, más de 30 periodistas y 2 camarógrafos que dejarían este hecho grabado para la posteridad. Franz subió al primer piso de la Torre Eiffel. La policía que allí se encontraba se dio cuenta de que él se había puesto su propio paracaídas, de que no iba a lanzar un muñeco, e intentaron frenarle. Franz los paró en seco y les enseñó la autorización que tenía firmada para hacerlo. Él mismo dijo: quiero probar el experimento yo mismo, sin engaños. Tengo la intención de demostrar lo valioso de mi invención. Al ver que el salto era inevitable, la policía le hizo firmar a Franz una declaración donde él eximía de cualquier responsabilidad a la policía o a los trabajadores de la Torre Eiffel de lo que pudiera pasar. Eran las 8:20 de la mañana. Franz
se subió a la barandilla. Allí se quedó plantado durante 40 segundos. Miraba arriba, miraba abajo, miraba a sus amigos. Parecía que estaba muerto de miedo, y no era para menos, 57 metros de altura. Pero él estaba convencido en el fondo de que su invento iba a funcionar, y había un montón de curiosos allí esperando a que él se lanzase. Así que, ¿qué podía hacer? ¿Acobardarse? ¿O ir ya para adelante con lo que quería hacer? Así que Franz, tras esos largos 40 segundos, se lanzó finalmente del primer piso de la Torre Eiffel. Nada más lanzarse, los 32 metros de tela de su paracaídas lo envolvieron. Él cayó rápidamente al suelo y prácticamente cayó al suelo de pie, perdiendo la vida al instante. Los curiosos que allí se agolpaban rodearon su cuerpo. Allí pudieron ver cómo Franz, en la caída, se había roto el cráneo y la columna vertebral, entre otras cosas. Al caer, Franz dejó un agujero en el suelo de 15 centímetros. Franz tenía un sueño, quería volar, pero sus alas no fueron suficientes.